la rehabilitación de los pacientes laringectomizados. Los pacientes laringectomizados, yo voy a hablar solamente del tratamiento quirúrgico, es decir, del implante de la válvula fonatoria. Después, la licenciada Alimén le va a hablar un poco de todas las técnicas, pero yo solamente de lo que es la parte de la cirugía, del implante de la válvula fonatoria. Simplemente para mencionar, más allá de que las cirugías en los últimos años, las laringectomías totales, descendieron en número, este es un trabajo del 2015, donde se ve que año a año la cirugía de la laringectomía total fue disminuyendo. Y en el futuro seguramente pueda disminuir un poco más cuando mejoren los tratamientos oncológicos, los tratamientos de radioterapia. Pero ir en esta línea, que es la línea de las cirugías de salvataje, es decir, la laringectomía de salvatajes. Esas no han cambiado. Es decir, siempre en algún momento vamos a tener que hacer esta cirugía y vamos a tener que pensar en cómo reconstruir o cómo rehabilitar al paciente. Al día de hoy, los pacientes que tienen un T4, es decir, un T4A, tumores de laringe grandes con exteriorización, pero sin compromiso de órganos nobles como eh, eh, la, la carótida, que no involucren la fascia prevertebral, o que no tengan compromiso de esófago. Es decir, un T4A, el mejor tratamiento es la cirugía. En la línea roja nosotros vemos la, la, la sobrevida de los pacientes laringectomizados. Más allá de que los pacientes laringectomizados después tengan que hacer un tratamiento oncológico. Y abajo, en la línea azul, tenemos los pacientes que solamente recibieron un tratamiento de radioquimioterapia, es decir, tratamientos conservadores de órganos. Son conservadores de órganos hasta cierto punto, ¿no es cierto? Porque en general tampoco la laringe queda totalmente funcionante. Pero más allá de eso, la sobrevida es mejor al día de hoy en los pacientes laringectomizados. Bueno, vamos a hablar un poco de la rehabilitación vocal. Cuando uno hace una amputación laringea, hay una morbilidad psicosocial propia de la amputación del órgano. El paciente tiene esta dificultad para comunicarse, está con un traqueostoma definitivo, pierde un poco la, eh, lo que es la autoestima, además de todo el filtro o la filtración del aire que uno respira a través de la boca o de la nariz, pierde lo que es la capacidad en forma parcial, la capacidad olfativa, porque ya uno no respira más ni por la boca ni por la nariz, respira por el traqueostoma, quiere decir que no hay una ventilación nasal óptima, y además también pierde un poco el gusto que va con el olfato. Nosotros vamos con las válvulas fonatorias, vamos aunque sea a rehabilitar al paciente con respecto a lo que es la fonación. Solo para mencionar, en la rehabilitación de estos pacientes tenemos lo que son los laringófonos, la erimofonación y las válvulas fonatorias, de lo que yo voy a hablar. Pero solo para que ustedes, para mencionar y para que vean lo que es un laringófono. Bueno, la cirugía que he tenido me ha sacado la laringe, 11 ganglios, tiroides, paratiroides, hace ya 5 años, y por diferentes razones opté que no más fácil, digamos, para comunicarme y trabajar en el mercado nacional. ¿Cómo se lo pone usted?
me lo pongo abajo de la Bueno, esto genera una mandíbula. vibración y con la movilidad de la base de la lengua, a través de esa vibración se genera el sonido que produce este hombre. Esta tecnología se ideó en la Segunda Guerra Mundial para que los pilotos de los cazas pudieran comunicarse con otros pilotos en el medio de la cabina, ¿no es cierto? Que es un lugar muy ruidoso. Entonces, de manera oral no podían comunicarse, idearon este sistema. Y viene muy bien para los pacientes laringotomizados. Este paciente es un paciente que inicialmente le pusimos una válvula fonatoria, pero tuvo ciertos inconvenientes, de los cuales después les voy a comentar las complicaciones, y finalmente optó por un laringófono, ¿no es cierto? Que en general es la peor opción. Este es la laringófonación, que es el paciente hablar con eructos, ¿no es cierto? Él inyecta aire al estómago y al eliminarlo genera la voz, eructando. Esto lo que tiene acá es simplemente el traqueostoma con un filtro para purificar el aire y humedecerlo un poco más. Esto es lo que es la válvula fonatoria. La válvula fonatoria es un dispositivo que se coloca en una fístula que nosotros hacemos. La fístula tráqueo-esofágica es una fístula que va de la tráquea al esófago. Esta comunicación hace que cuando el paciente se tapa el ostoma, cuando expira, el aire, si se tapa el ostoma, va a terminar yendo para la boca, por esta comunicación. Y en esta comunicación, en esta fístula, nosotros colocamos esto, que es la válvula, como que fuera un diablo para evitar que se cierre la meningotomía. Bueno, colocamos esto para evitar que se cierre la fístula y también para evitar que el pasaje de alimentos del esófago entre a la tráquea, porque como ustedes ven acá, esta es la cara faríngea, ven que la Hallstedt abre la valvulita y la válvula es unidireccional. ¿Qué quiere decir? El aire pasa hacia el esófago y los alimentos no pasan hacia lo que es la vía aérea. Cuéntenos un poquito su historia. Me operaron aproximadamente hace 3 años y medio de un tumor que me salió maligno del lado izquierdo. Bueno. De vacaciones estuve en Bariloche. Bueno, nosotros cuando intentamos, queremos una válvula fonatoria, tenemos que tener ciertas premisas, ¿no es cierto? Primero, que el paciente... La verdad que anduvimos paseando, lindo, y bueno... ¿Vieron cómo hace? Perdón. ¿Vieron cómo hace ella cuando habla que se tapa el ostoma? Es decir, tenemos que tener un paciente que sea hábil con las manos, que se pueda higienizar la válvula fonatoria, que pueda taparse el ostoma para hablar. Un paciente que sea mentalmente apto, que pueda hacer una rehabilitación de la fonación. Un paciente que tenga buena deglución. Si el paciente no tiene buena deglución, tiene un lago faríngeo, en el momento que quiera mandar el aire para la faringe, si está con un lago, no tendría una voz muy mala, prácticamente inaudible. Y lo bueno de estas válvulas, a diferencia de las otras formas de rehabilitación, es que la capacidad pulmonar de fonación la mantiene, es decir, el volumen del pulmón, a diferencia de lo que es la laringofonación, es mucho mayor el volumen pulmonar que el volumen gástrico para poder mantener una conversación. Y también es importante que... La verdad que anduvimos paseando, lindo, y bueno, y me sentí muy bien. Perdón. Entonces es importante también que para pensar en poner una válvula fonatoria, que el paciente esté cerca de un centro de salud, que ante cualquier complicación pueda acercarse, porque suele haber complicaciones con esta prótesis. Ahora bien, hay dos tipos de fístulas. Las fístulas primarias
son las fístulas que nosotros hacemos en el momento de la cirugía, por ejemplo, en el momento de la laringectomía total. O se hacen también las fístulas secundarias. Las fístulas secundarias son cuando se hace después de la cirugía, cuando el paciente ya está recuperado de su laringectomía total, por ejemplo, al mes o a los 2 meses, ¿no es cierto? En general, nosotros preferimos hacer muchas veces fístulas secundarias porque el paciente, después de hacer estas laringectomías, como les dije antes, son tumores T4, muchos necesitan tratamientos de radioterapia. Entonces preferimos que el paciente haga el tratamiento de radioterapia sin la fístula. O a veces son pacientes que en la misma cirugía tenemos que hacer alguna reconstrucción con algún colgajo. Entonces preferimos que el paciente evolucione bien y sin fístulas de esta cirugía con colgajo y la hacemos en forma secundaria. La fístula primaria, la fístula que hacemos nosotros en la laringectomía y podemos colocar la válvula fonatoria ese mismo día, son en pacientes que en general no tendrían radioterapia o en pacientes que no haríamos una reconstrucción con colgajo. Por ejemplo, en un T3 podría ser, o en un condrocarcinoma, o un adenocarcinoma, que no se iría a irradiar. Son algunos pacientes que se les podría ofrecer una fístula primaria, es decir, colocar la válvula en el momento de la cirugía. Nosotros, en el momento de la cirugía, si no le ponemos la válvula fonatoria en ese momento, es decir, si no hacemos una fístula primaria, en general siempre, si el paciente es un candidato futuro a un implante, tenemos que tener ciertos cuidados para que esa válvula le pueda funcionar bien. Por ejemplo, hacer una miotomía del cricofaringio para que no solamente tenga mejor deglución, sino para que pueda fonar mejor cuando el aire suba por la fístula para la cavidad bucal. En traqueostomas muy profundos, con músculos externos pseudomastóideos muy prominentes, en general es más complicado el uso de las válvulas, lo mismo que en los ostomas muy pequeños. Por eso preferimos siempre hacer buenos ostomas, dar buenos puntos, reparar con cuidado la tráquea a la piel, para evitar, ¿no es cierto?, estas complicaciones que nos dificultan en el posterior el uso de las válvulas o el cuidado de las válvulas fonatorias. Hay muchos cirujanos que directamente no le ponen una cánula, no le ponen una cánula de traqueotomía, que son generalmente más duras, le ponen una cánula de silicona, ¿no es cierto?, un Laritube. Nosotros, para hacer la fístula secundaria, que es lo que hacemos más frecuentemente, necesitamos ciertos elementos. Sin eso no se puede hacer una fístula secundaria. Es decir, necesitamos un esofagoscopio. Y un kit, que esto generalmente lo mandan las empresas de válvulas para el implante. Pero el esofagoscopio es fundamental. El esofagoscopio tiene una fibra óptica y se ilumina la parte distal. Nosotros vamos progresando por la faringe y el esófago para hacer la fístula. Esta es una imagen este es el esófago, que nosotros estamos entrando el punzón, que ahora les voy a mostrar cómo se hace, por el esófago. Ahí estamos viendo a través del esofagoscopio cómo hacemos para hacer la perforación del esófago y confeccionar la fístula. Este paciente laringectomizado, que es más sencillo. Y bueno, acá ya tenemos el esofagoscopio, lo vamos a girar para que se pueda ver la transiluminación. Entonces nosotros no solamente palpamos, sino también vemos dónde vamos a hacer el sitio de la punción,
quiero que ustedes también compartan conmigo esta visión. Vienen ustedes acá cómo a través, vemos por atrás iluminación, la luz del esofagoscopio. Acá tenemos lo que es la parte, acá tenemos la parte caudal, la parte cefálica, y acá se ve por atrás iluminación. Nosotros en este punto hacemos una punción con un punzón. A ver. Por dentro del esófago para tener esa visión de seguridad, así no nos queda más. Nosotros hacemos una punción. Bueno, ¿Esa qué óptica es, Marce? ¿Una óptica de 0, de 70? ¿Qué estás usando? mira, es una óptica de 30. Esa, Estimo que vamos a poder igualmente tener una buena visión. Bueno, lo que se hace siempre esta maniobra, ¿no? De bascular un poco el esofagoscopio para que la punta se proyecte hacia superior, y a ese nivel, a 1,5 cm, hacemos la punción. vos estás viendo en un televisor, acá vemos muy lejos la luz donde Bueno. está punzando Marcos. No sé Bueno. si vos estás mirando. Yo estoy viendo a través del monitor y no sé si ustedes ven cómo No. se introduce el alambre guía. ¿No están viendo eso? Estamos Sí. viendo, sigue con la vista panorámica. Bueno. Ahí hizo la punción y está introduciendo el alambre guía que lo está Exactamente. sacando por el esofagoscopio. Ahora arriba. retiramos el esofagoscopio y todo esto lo estamos haciendo con el paciente sin ventilación. Ahora vamos a sacar el punzón, ya tenemos el alambre guía. Bueno, esto es un poco para que vieran nosotros cómo hacemos la punción de la fístula secundaria. Y finalmente les quiero mostrar esto. Pasamos un dilatador y en la punta del dilatador está la válvula fonatoria, se la pasamos por la boca, el dilatador va dilatando la fístula y termina saliendo la válvula a nivel de la tráquea, ¿no es cierto? Ya con el orificio confeccionado por el mismo dilatador que tiene incorporada la válvula esta. Voy a sacar el tubo para que se vea mejor. Entonces ahí aparece el dilatador que va enganchado atrás con la válvula. Esto dilata todo el trayecto fistuloso. Está el dilatador enganchado con la válvula. Tiene como una corona, el dilatador, que termina en una corona ajustando la válvula. Acá está. Bueno, entonces, Ahí esto es cómo son la confección confección de las fístulas secundarias. Esta es una visión de lo que es la fístula ya, la cara esofágica de la válvula, y la cara traqueal la vemos en forma directa, ¿no es cierto? La vemos a través del traqueostoma. Lo importante de estas prótesis es que son unas prótesis semipermanentes. Estas prótesis cada 6 meses aproximadamente hay que cambiarlas, porque se colonizan con hongos y falla el sistema valvular. ¿Qué quiere decir? Que el paciente, cuando deglute, pasa agua o pasa líquidos del esófago para la vía aérea, porque no tiene un buen cierre a nivel de la válvula. Por eso esto hay que cambiarlo cada tanto tiempo. El cambio se hace en el consultorio, es un cambio muy sencillo, se le saca la válvula anterior, acá vemos la fístula, lo que se ve ahí en la luz es el esófago, y se le coloca la válvula que ya tiene una jeringa con émbolo y va incluida la válvula. Entonces uno la coloca ahí, tiene un strap que se corta y el paciente ya, a veces le ponemos un poquito de anestesia local, un poquito de lidocaína en spray, pero no es que es un requerimiento ni que haga falta. Bueno, este paciente está...
Y es así como nosotros vemos la cara traqueal. En general puede haber complicaciones propias de los pacientes que tienen cuerpos extraños, que son los granulomas, se forman granulomas todo alrededor de la válvula, que hace que a veces se destruyan, la dejan sin función. Y otra cosa que suele pasar es que aumenta el diámetro de la válvula. Y los pacientes tienen filtraciones perivalvulares. Es decir, este paciente tiene fuga por dentro de la válvula, porque es una válvula muy vieja, pero no sé si se dieron cuenta que también fuga perivalvular, es decir, sale líquido por el trayecto fistuloso alrededor de la válvula. Vienen ustedes este mismo paciente con la válvula nueva que pierde todo por afuera. Tragó y pierde por afuera. Bueno, esa es la complicación más común en los pacientes, sobre todo en los pacientes irradiados. Y para esto hay una serie de medidas como inyectar sustancias alrededor de las fístulas o ponerle cintas de teflón para aumentar el volumen. Muchas veces hacemos jaretas alrededor del trayecto fistuloso para anclar mejor la válvula y evitar que esta dilatación del trayecto haga que la válvula se destruya o filtre peri. Son diferentes mecanismos que tenemos para que el paciente siga conservando la válvula y la fonación de esta forma, ¿no? La mayoría de los pacientes están conformes con esto. Siempre hay alguna complicación, el paciente puede deglutirse la válvula, hay pacientes que se las aspiran, este paciente se aspiró la válvula, quedó impactada en un bronquio, ¿no es cierto? Esas complicaciones pueden pasar, son raras. Hay pacientes que la válvula queda incluida en la válvula o es corta o tiene mucha edema mucoso, entonces el paciente no tiene una buena fonación. A estos pacientes hay que dilatarlos nuevamente y colocarle válvulas un poquito más largas. Hola, pero tengo que hacer mucha fuerza. Me duele. Con el aparato se me escapa todo el aire. Y el cepillo para limpiar no entra. Parece que tuviera tapado. Claro, porque piensen ustedes que el esófago tiene un montón de vellosidades y el esófago se distiende para que pase el bolo, entonces a veces queda incluido en toda esa mucosa la válvula y no funciona bien. Esto se resuelve poniendo una válvula un poquito más grande. Hemos tenido abscesos también como complicaciones en los primeros días después de hacer el procedimiento de la fístula primaria, de la fístula secundaria. Por más que damos antibióticos al paciente, a veces que generan un absceso, hay que sacarle la prótesis, drenarlo y después nuevamente hacer una recolocación cuando esto mejora. Nunca tuvimos pacientes con mediastinitis, sí tuvimos pacientes con enfisemas subcutáneos, y a veces lo que pasa con estos pacientes es que más o menos un 15% de los pacientes deciden sacarse la válvula porque se destruye, porque filtra periválvula, porque económicamente a veces no les es rentable, o se quieren mudar a un lugar de difícil acceso a un centro donde puedan cambiarle las válvulas. Un 15% de estos pacientes decide no usar la válvula y usar un método alternativo como el laringófono o lo que es la aritmofonación, ¿no es cierto? Y bueno, para finalizar le quiero mostrar a este paciente que tiene una válvula, un dispositivo de fonación, pero en este caso es un dispositivo con manos libres, es decir, tiene este tubo de traqueostomía de silicona donde se implanta esta válvula, y en el momento que él fona se traba y el aire va directamente por la fístula para la boca, y en el momento que inspira esa traba desaparece y él puede respirar bien. En general esto es
Bueno, en el caso de que quisiera hablar, lo podría hacer muy fácil, pero necesito un médico que sepa. Los médicos no saben Esto en demasiado. general es para uso de pocas horas, porque el paciente se termina cansando mucho, la válvula a veces se desprende, pero bueno, para un evento especial muchos pacientes lo pueden usar. Bueno, para terminar, es importante que el paciente tenga una rehabilitación rápida del habla, que el paciente cuente con todos los recursos o tenga la posibilidad de elegir entre todas las formas de rehabilitación. Y bueno, siempre hay que respetar la voluntad del paciente y los seguimientos. Bueno, para finalizar, quiero agradecer a la audiencia y también mi recuerdo para el doctor Reyán, que bueno, nos enseñó a todo el servicio mucho de válvulas, y él era un especialista en esto, y bueno, hoy lo recuerdo con mucho afecto.